¿Qué es un podcast? Esa pregunta se hacía antes y se decía que se trataba de un archivo de audio con feed. Es decir, un feed es un fichero con toda la información del audio. Y ese fichero, o mejor dicho, a ese fichero se llega con una dirección URL desde cualquier parte y puede añadirse en cualquier reproductor que tenga habilitado esta posibilidad. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Actualmente un podcast es algo que será o no lo que he dicho al comienzo, dependiendo de intereses varios. Así, se pueden encontrar audios grabados solo para redes concretas en las que no se da información en absoluto del fichero de audio, programas de radio emitidos y luego enlatados, programas de audio exclusivo de plataformas y cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. Dentro de estas redes concretas están los exclusivos, que no son más que audios que se graban para esa red concreta, aunque esa red sea una plataforma de podcast. Eso sí, los exclusivos, por lo menos, perciben dinero de esa plataforma y son promocionados, pero no ocurre lo mismo con aquellos que se van a una red y publican en ella sin prestar atención de que ese feed o esa URL que tendrían que dar no es libre, solamente se queda en esa plataforma. Ellos piensan que se escucha más allá o incluso ni tan siquiera eso, ni tan siquiera son conscientes de que existe un más allá para su feed. Y si quiere escucharlo, debe hacerlo dentro de la red, nunca fuera, aunque no sean exclusivos y cobren gracias a la plataforma. Baler es una localidad filipina en la que se produjeron los hechos históricos que se conocieron como los últimos de Filipinas o el sitio de Baler, y que inspiraron para tomar su nombre del podcast Los últimos de Filipinas. No voy a hablar de esta historia, que sin duda conoces, pero haciendo un breve resumen, por si no caes en este momento, lo hago en un santiamén. Estados Unidos quería Cuba y Puerto Rico, y como maniobra de distracción creó un escenario secundario. Este escenario secundario fue el Pacífico, donde se encontraban las islas Filipinas. Alentó y ayudó a los insurrectos del archipiélago para que se levantaran para luchar por su libertad. Creo que no hace falta decir que los engañó, ya que quería quedarse con el territorio arrebatado a los españoles, lo mismo que hicieron en los demás sitios. Durante estos acontecimientos aciagos para los españoles de a pie, forzados a luchar por las posesiones de 4 ricos que los oprimían, aquí y allí, un destacamento español que se encontraba en Baler en ese preciso momento, en la isla de Luzón, en Filipinas, se refugió en la iglesia de aquel lugar. Hay que decir que esa construcción era de las primeras que se hacían al llegar a una plaza y se hacían a conciencia precisamente por si se producían situaciones de este tipo. Esta se tuvo que reforzar, además, tiempo atrás debido a los tifones por los que allí pasaban, lo que quiere decir que era una fortificación bastante contundente en relación al resto de construcciones que lo rodeaban. Si quieres saber lo que ocurrió y no lo sabes, puedes leer sobre el tema. Y si quieres, puedes ver unas películas, pero eso sí, sabiendo que en las obras cinematográficas prima el espectáculo, más que la veracidad de los hechos. Y en las literarias, normalmente, la ideología. Pero no está mal como toma de contacto. En un momento en el que todo se había perdido, el sitio de Baler se convirtió en un símbolo de honor, de heroicidad y de la raza española. Entiéndase el término de raza en su justa y correcta medida, que nada tiene que ver con lo que entendemos hoy día. El español de a pie perdió familiares en las diferentes guerras, familiares que, además de la parte sentimental, servían de mano de obra en una circunstancia histórica de hambruna, pobreza y falta de derechos. Para los ricos, la obligación de tener que renovar, o mejor dicho, invertir en un tejido industrial inexistente, ya que toda la inversión la había hecho en las colonias. Un momento de depresión mental y social, y que una resistencia de ese tipo fue convertido en luz de esperanza. Aunque la verdad es que más que convertirlo en luz de esperanza, fue que se centraron todos los focos allí para oscurecer otros. Nil novum subsole. Así que, tras oír tambores de guerra, todo se convirtió en complejo, pesimismo, tristeza y desasosiego.
menos para 4 ricos que estuvieron recibiendo dinero desde años antes, desde otros países, para que España no mejorara en su defensa. Y así, tras la finalización de la guerra, comenzaron a recibir noticias de que había unos cuantos españoles que defendían la bandera como verdaderos leones, al más puro estilo de aquella aldea gala de Asterix y Obelix, pero en la realidad. Fueron 337 días en los que resistieron y accedieron a una rendición con honores y respetados por sus enemigos, cosa que no ocurrió en otros lugares con tantos cargos, pompa y boatos. Hay muchas teorías al respecto, pero sabiendo cómo se las gastan los poderes, no es más que una repetición de hechos en lugares diferentes. Vamos, que la historia no se repite, pero rima, como dicen en otros foros. Los últimos de Filipinas es un podcast sobre el mundo del podcasting, lo que se conoce como metapodcasting, en el que se defiende a capa y espada lo que fue y lo que es un podcast libre e independiente. Muchos hablan de que el podcast, 20 años después, ha evolucionado y eso hace que el podcast se convierta en un formato líquido que soporte audio en muchos formatos, plataformas, libre o cerrado, solo audio o también en vídeo, grabado o en streaming. Muchos defienden la idea de poner apellidos al podcasting, pero es como hablar de democracia y referirse a un sistema representativo indirecto con una figura monárquica como jefe de Estado. Llámalo como quieras, pero todos sabemos que una democracia es otra cosa. Si los de Valer fueron conocidos por una defensa acérrima de una plaza, el podcast Los Últimos de Filipinas hacen una defensa tenaz y decidida de lo que es un podcast. Eso sí, que defiendan lo mismo que yo no quiere decir que no respeten otras formas de verlo, aunque no se acerquen a los nuestros, en lo más mínimo. Pues bien, este podcast, este metapodcast de Los Últimos de Filipinas, es muy interesante, llevado por 2 personas, Jen Bedel en Twitter y Arcaids Morillo, Alcachofas en Twitter, y lo hacen de una forma muy amena, en el que cada sección tiene un tema diferente a tratar y no se te hace largo, aún superando los 60 minutos. Bueno, quizás sí, se te hace larga la espera, ya que publican cada 15 días. Los filipinos tienen una sección llamada Old School en el que traen a podcasters de la vieja escuela y comprometidos con el podcasting. En otro apartado se entrevista a alguien en el que normalmente suelen acertar con el que traen. En otro apartado tienen noticias y también tienen un listado donde recomiendan podcasts. Digo podcast y no audios exclusivos, ni audios originales, ni audios en redes, ni radios enlatadas, enmascarado como si fueran podcasts. Si los de Valer duraron 337 días de sitio, espero que los de Filipinas duren mucho más, y con creces, que 337 episodios. Espero que no terminen, pero si lo hacen, si terminan ese proyecto, que lo hagan siempre con tanto honor, respeto y con el pabellón bien alto, como están haciendo hasta ahora e hicieron los destinados en Valer. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.